Pues bienvenidas a todas un día más a un nuevo episodio de La Resma y hoy para nosotros es un placer contar con Begoña García Len. Teníamos la excusa de que acaba de sacar cómic con Apa Apa, Adiós amigos, y a eso nos hemos cogido. Begoña García Len nace en Pontevedra en 1989, estudia Bellas Artes y llevas con Andrés Magán publicando tanto en Noche Líquida como previamente en el fanzine Fire Cream, en el que publicabas. Eso, eras atrás, no creo que nos remontemos a tanto hoy, pero sí que a partir de ahí empezáis a publicar en Fosfatina, empiezas con Perlas del Infierno, La Cueva, que es en el Fosfatina 2000, si no me equivoco, o estas Sí, grapas más grandes, y luego ya en 2017 publicas un primer cómic largo con Apa Apa, que es ese Nuevas Estructuras, que es muy bien recibido por crítica, que es una obra que fue nominada, te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que fue nominada, puede ser que fuera nominada o incluida en los esenciales y nominada al premio Revelación del Salón del Cómic de Barcelona, igual, lo estoy diciendo de sí, no, memoria, no, igual sí, me sí, creo que sí. equivoco y tal. Y bueno, y ahora nos llega después de toda una serie de fanzines con Noche Líquida muy recomendables, como Domingo por la Mañana, Una Dama Impasible, el que hicisteis con Apachas con Andrés, que es el sombrero, la ventana, la silla y la circunferencia, no sé si, o una pelota, Sí, no sé, sí, sí, sí. que para mí fue uno de los cómics del año 2019, y El sueño del escultor, primera parte, segunda parte, que se encuentra en For the Cals 2. Eso es. Y este Adiós amigos, que viene además con el premio Castelao bajo el brazo, que no es un premio, es un premio de bastante prestigio por si uno recorre los ganadores de años anteriores. Y ya lanzo la primera pregunta, sí que después he estado releyendo esta tarde Adiós amigos, una obra que creo que tiene mucha tela y mucho contenido, pero sí que me gustaría preguntarte por el germen. ¿Cuál es el origen de cuándo germina la idea de hacer el relato de Adiós amigos? Pues el germen fue un poco una crisis que después de Nuevas Estructuras yo pensaba que iba a hacer un libro bastante rápido. O sea, bastante rápido, que tardaría poco en hacer un libro, tenía mucha confianza. Y no fue así. Entonces hice pues una serie de cosas, creo que estaba haciendo Nueva Mística de Vigo, que es un libro que hice con Juan Fernández y que también salió con Noche Líquida, que autoeditamos. Lo tenemos por aquí Eh, para enseñarlo. y ahí, eso es, y hay una historia biográfica sobre una escultora, Bárbara Hepworth, que se llama Figuras en el paisaje. Estaba haciendo, digo esto porque probé a hacer una historia también biográfica sobre Bas Llanada en ese momento, no sé si fue 2018 o así, pero ahí se quedó, no hice nada con ella. Y en 2020 se publicó el premio Castelao, que normalmente era en marzo, pero en 2020 se retrasó a julio y era el primer año que había la posibilidad de presentar un proyecto de 16 páginas. Antes se presentaba el libro completo. Entonces, bueno, pues por probarme un poco a mí misma que podía hacer algo porque estaba bastante estancada, dije, bueno, pues voy a presentar 16 páginas. Este proyecto que quedó atrás, nunca hice nada con él, por suerte, porque para presentarlo tenía que ser inédito. Entonces decidí, pues, darle una vuelta. Por un lado me apeteció retomar esa idea de alguna manera, aunque no fuese puramente biográfica, ¿no? Quería, bueno, no sé, darle un nuevo enfoque y probar, pero sobre todo era probar para mí. O sea, no tenía como un interés de, bueno, pues voy a hacer esta historia o que lo tuviese clarísimo. Empecé a darle vueltas porque, bueno, eso estaba bastante estancada y me costaba sacar trabajo adelante. Eh, no tenía muchas expectativas, la verdad. Y bueno, así fue, ese fue el inicio. Tenemos por aquí la edición de Apa Apa también, que la podemos enseñar, aunque hay otra edición en gallego previa, claro. Igual podríamos también, para empezar a profundizar en la obra, explicar un poco
toda esta historia, ¿no? De este artista que tiene un proyecto que no sale bien, ¿no? Ahora, bueno, cuéntalo tú mejor, pero que está un poco en el germen también, ¿no? De esta obra. Sí. Claro, dudo, no quiero extenderme demasiado, como hablar demasiado de Bastián Adler, ¿no? Pero bueno, No, a mí fue un artista, siempre me interesó y creo que es un artista que a veces la historia es un poco injusta y creo que el recuerdo que se tiene de él es un recuerdo, para mí, no sé, un poco extraño, porque hay una obra que yo creo que es de las más famosas en la que él llora delante de la cámara. Y yo lo recuerdo en la universidad un poco como pues, un artista que estudias como un artista romántico que se suicidó básicamente y que tiene esa pieza audiovisual, bueno, pues eso, donde llora delante de la cámara. Y yo no la incluí en el libro expresamente porque me parece como algo más anecdótico. Cuando estaba haciendo Adiós amigos, escuché una entrevista con Luc Tuymans, que es un pintor que me gusta mucho, y justo hablaba de Bastián Adler y se refería a su obra como una obra humorística. Y aunque tiene una historia personal muy dramática, pero entiendo mucho más eso, porque al final son obras, son acciones en las que, sabes, son casi un gag humorístico. O sea, si tú te cuelgas de una rama encima de un río, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Se va a romper y te vas a caer. Entonces tienen un punto absurdo y al mismo tiempo también tiene un pozo familiar muy intenso, porque él básicamente fue una persona que emigró a Estados Unidos y su familia, su padre le asesinaron los nazis, coincidió con la Segunda Guerra Mundial, entonces pues, estaba viviendo el sueño americano, ¿no? Hay un documental, perdón, estoy a lo mejor como introduciendo muchas cosas, pero al final del libro menciono un documental que creo que también es muy interesante. Y al final yo utilicé biografía, ¿no? para hacer este trabajo. Y ahí hablan de que pues estaba en América conduciendo un coche alemán cuando su padre le habían asesinado los nazis, ¿no? Entonces es un buen resumen de cómo no vas a tener una crisis vital bueno, pues contradicciones internas, ¿no? sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo y sobre lo que está pasando. Y su última obra era una peregrinación que terminaba en su país natal y que empezaba desde Estados Unidos. Entonces, hay una especie de, no discusión, pero o sea, era algo bastante suicida, porque era hacer una travesía, atravesar el Atlántico en el bote más pequeño en el que se había intentado atravesar. Y bueno, pues hay una narración en torno a esto. Su viuda cree que estaba convencido de que no iba a morir, que no era un acto suicida. Mucha gente cree que sí y ha sido también muy influyente. Hay muchísimas obras bueno, pues que están basadas en su obra, en su vida, o sea, ha sido muy influyente en el arte contemporáneo. Y me estoy yendo por las ramas, o sea, la pregunta. No, En está bien, absoluto. está bien. No. Entonces, bueno, pues yo creo que siempre cuando estoy haciendo los libros, siempre hay cosas que para mí es como un tirar del hilo, ¿no? Hay como puntos clave en los que tengo en ese momento un punto de interés o es algo que siempre me ha interesado y empiezo a tirar de ahí. Y en este caso, pues fue la obra de Bastián Adler. No sé, tiene también, es muy narrativa porque al final son acciones donde hay una narración muy clara y se vinculaba mucho con el trabajo de cómic para mí. Lo que pasa es que no quería quedarme yo no quiero ser biógrafa de nadie y no haría justicia, ¿no? O sea, y tampoco tiene para mí mayor interés pues contar su vida, que era un poco lo que hacía en el primer trabajo, ¿no? Y ya estaba ahí esos dibujos, pues dibujos con líneas distintas, líneas me refiero como a estilos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o enfoques distintos, como hay en el cómic que se editó ahora, esos dibujos de sus vídeos, también en Analápiz, en ese trabajo anterior. Entonces, bueno, para mí fue muy inspirador pensar, bueno, y la historia con Galicia, claro, es que eso es importantísimo, al margen de su trabajo y de su historia personal, que él tiene una vinculación con Galicia que a mí me sorprendió porque no es muy conocida. Yo pensaba que lo era mucho más, que es que
un pesquero gallego encontró su barco. O sea, su cuerpo nunca se encontró y se encontró su barco en Irlanda. Entonces le trajeron a Ferrol, el barquero remontó el barco de pesca remontó su barco hasta Ferrol y aquí volvió a desaparecer. Entonces es parte de una investigación policial, hay libros donde figuran los informes, bueno, libros no, hay un libro que también está en la biografía al final, que también lo utilicé, porque hay algunas cosas del libro que son, o sea, han sido reales, que existen. Y ahí el barco volvió a desaparecer y ya nunca más se encontró. Entonces, bueno, pues forman parte de, yo qué sé, casualidades, de desapariciones, bueno, no sé, como hechos muy, iba a decir inspiradores, pero es un poco frívolo. Pero digamos que hay como muchas capas, ¿no? Y eso siempre me interesa en los trabajos, o en las historias, o en lo que intento hacer. Creo que, no sé si siempre lo consigo, pero un poco está ahí el objetivo, ¿no? Como tener puntos de anclaje que puedan ser inspiradores para mí y que me ayuden a tirar de ese hilo y simplemente ver a dónde me llevan. Hay una cosa interesante de muchos de tus libros o de tus cómics que también se ve en este, y es la importancia de las ausencias, ¿no? De las desapariciones, de los vacíos. Hay muchas de tus historias no tienen personajes humanos o no se les ve nunca, como nuevas estructuras que, si no recuerdo mal, nunca se ve ninguna persona. En la cueva, por ejemplo, tampoco vemos a nadie, son todo estancias vacías. Y aquí sí que los vemos por primera vez, se ven los personajes y todo lo que les va pasando, pero todo gira en torno a una serie de desapariciones. La del propio artista, el barco, bueno, el padre ausente también, ¿no? Que viene de faenar, el niño. No sé, me imagino que tú tienes un discurso en torno a esto, ¿no? Bueno, sí y no, porque al principio, o sea, yo creo que siempre hay una voluntad con el trabajo que yo a veces la conozco y otras no. O sea, para mí no es un impedimento no saber a dónde va el trabajo para hacerlo, ¿no? De hecho, me gusta y para mí es parte del proceso y el proceso es algo que me interesa muchísimo. Y luego, por otra parte, está la habilidad, porque yo cuando hice nuevas estructuras, pues no podría haber hecho este libro y espero que en el futuro pues también sentirme así, ¿no? Cuanto más avance, sentir que pues, cada proyecto tuvo su lugar y correspondía a ese lugar porque era lo mejor que podía hacer. También es pues, lo que me interesaba en ese momento, lo que sentía como más natural a la hora de narrar, ¿no? También me interesa estar como cómoda con lo que pueda hacer para no perder como un divertimento a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, es muy importante no sentirme como atada a proyectos, no sé, iba a decir de los que sepa demasiado, pues a veces también me gusta eso. Creo que tienes que tenerlo mínimamente bajo control porque hacer cómics es complejo, al final es como un puzzle, pero creo que también es muy divertido ir buscando el camino, ¿no? A medida que avanzas y darte cuenta de las cosas que pasan, porque a mí muchas veces en los proyectos lo que no tenía planificado es un poco lo que me guía hacia adelante, ¿no? Los errores, las cosas que pasan en el proceso. Entonces intento estar muy atenta y muy concentrada y creo que es lo que más me interesa del trabajo. Entonces, eso no parto de un discurso o de una intencionalidad concreta respecto, por ejemplo, a la figura humana, pero sí, claro, no puedo decir que no haya un motivo. Fíjate lo que comentaba de las ausencias. Hay un tema recurrente en tu obra que siempre veo, que son más que las ausencias que también, a mí me llama mucho las resonancias. Hay muchas resonancias en tu trabajo, ¿no? Y también las resonancias, quiero decir, estos desencuentros, estas vibraciones que hay entre estos personajes que pueden encontrarse o que están o que no están, ¿no? Estos espacios y luego este diálogo, estos encuadres que tú haces, interpones de naturaleza, que lo hemos visto, tú y yo lo has ido practicando,
en nuevas estructuras, eran más los objetos. Pienso en la historieta que había en Hoodoo Voodoo, que también tenía ese estilo. Pero luego poco a poco tú vas incorporando en esos fanzines en Noche Líquida, incorporas esa naturaleza, esas plantas, esas flores, la figura humana. Y aquí este trabajo es como que lo aglutinas todo un poco, ¿no? Ese trabajo a lápiz que tú nos decías que habías practicado en nuevas estructuras, bueno, anteriormente en el libro de Noche Líquida, ¿no? El del artista. Y aquí No, bueno, creo que perdón, como... termina Mar, pero creo que lo expliqué mal. Lo decía que en el primer intento que hice de Adiós Amigos, que no era Adiós Amigos, que estaba ese trabajo a lápiz, pero sí, siempre ha habido, lo que tú dices es así, o sea, siempre ha habido un trabajo a lápiz. Perdón que te interrumpí. No, que simplemente era eso, es como que llegas ahí y ya te sale natural, ¿no? Incorporas aquí la figura humana, esas plantas, ese ritmo que conlleva resonancias que a mí me resuenan mucho, pues yo qué sé, a obras como El Aquí de Richard Maguire, estas espectralidades, este diálogo entre espacios, personas, objetos y naturaleza, que no tienen por qué estar en el mismo tiempo, en el mismo espacio, pero que sí que dialogan entre ellas. No sé si eso es algo que tú buscas o no. Pues no, la verdad es que te escuchaba y decía, pues sí, sí, es cierto, pero no sé. O sea, yo, por ejemplo, eso, cuando dice Adiós Amigos, yo para nada, o sea, mi proceso mental va como por otro camino, ¿no? Entiendo perfectamente lo que me dices y es así, yo creo que forma parte de la lectura de los trabajos, ¿no? O sea, para mí hay como dos partes muy distintas. Por un lado está el hacer y por otro luego pues la lectura que se puede hacer de lo hecho, ¿no? Yo no me planteo las cosas de una manera a lo mejor tan determinada cuando lo estoy haciendo, ¿no? O sea, yo no me planteo, bueno, pues voy a unir diferentes espacios y diferentes líneas de tiempo. En nuevas estructuras sí lo hice, por ejemplo, o sea, sí que recuerdo al explicar el cómic, digamos, bueno, al presentar, estoy pensando en algo que tuve que hacer en un curso, ¿no? O sea, era un ambiente muy concreto. Pero a la hora de explicar el cómic, para mí sí que había distintas voces que nunca se veían literalmente, ¿no? O sea, para mí había distintos habitantes en esa casa y distintas figuras dentro del cómic que nunca se veían, ¿no? ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea, claro, cuando lo hice, y a día de hoy sigo sin tener ni idea, o sea, no es algo que me preocupe, ¿no? Pero, por ejemplo, me encanta Richard Maguire, entonces sí que seguro que esos ecos pues están ahí siempre, ¿no? Y yo creo que a veces, en mi caso, cuando pienso demasiado en ciertos aspectos del trabajo, siento que lo puedo asfixiar un poco, o sea, que el trabajo tiene que tener cierta libertad porque de alguna manera es quien me lleva. Suena un poco, o sea, es súper concreto en realidad, no es para, no es para nada como parece como muy efímero, pero no, es, cuando lo hago es muy concreto, ¿no? Y para mí lo difícil es pues mantener la atención y la concentración y bueno, que al final, o sea, cuando tú haces un trabajo tú solo, pues es difícil saber hasta qué punto dejar que ese trabajo pase, porque yo, por ejemplo, después de nuevas estructuras y al margen de este libro, yo he intentado hacer otro libro, llevo mucho tiempo intentando hacer un proyecto que no ha salido y bueno, pues en el que sigo trabajando y ahora pienso, menos mal que no salió en 2019, no, menos mal que no salió, pero claro, ese pensamiento lo podría alargar infinito, ¿no? O sea, en algún momento tienes que dejar que los trabajos, pues, terminarlos y dejar que sean lo que comentaba antes, que sean lo que tengan que ser en cada momento, ¿no? Yo intento no pensarlo mucho porque creo que, no sé si también, bueno, a lo mejor puedo pecar de exigente o de, yo qué sé, como ciertas cosas que no me ayudan en el trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor si lo pienso ahora mismo, hoy en día no hubiese hecho nuevas estructuras y me encanta que exista, ¿no? Tengo que filtrar muy bien qué es lo que ayuda al trabajo y qué es lo que no. Y creo que también digamos que no me siento, creo que no es mi papel, o sea, la lectura de los trabajos siento que no me corresponde, ¿no? O sea, que me corresponde hacerlo, aunque lo valoro mucho, creo que me gusta oírlo, pero
no es algo que yo integre a la hora de hacer las cosas. Oyéndote, me da la sensación de que tienes una perspectiva o un enfoque a la hora de hacer cómic más cercano al arte contemporáneo o al arte conceptual. Y no sé si eso tiene que ver con tu formación de Bellas Artes, pero esa idea de no estoy exactamente contando una historia o queriendo generar una serie de emociones o de sentimientos en los lectores, sino que, bueno, estoy haciendo algo, un trabajo que luego cada uno interpretará o asimilará a su manera. Ya, no sé decirte, claro, ahora te oía y decía, no, yo sí quiero contar una historia. O sea, es difícil porque yo, o sea, yo estudié Bellas Artes. Yo tenía la idea de que tú terminas Bellas Artes teniendo muy claro lo que tienes que hacer, en líneas generales. O sea, yo pensé que tenía como una visión muy ingenua. Tú estudias Bellas Artes y terminas siendo un artista que sabe lo que tiene que hacer y pues que hace su obra. Y no es así para nada. O sea, yo, claro, no sé si pienso como alguien que haga arte contemporáneo. No tengo ni idea. O sea, a ver, quiero decir varias cosas a la vez. A ver si soy capaz de ordenarlo. Por un lado, tengo ideas muy concretas que intento hacerlas respetando la idea lo máximo posible, porque para mí una idea es, pues es lo que os comentaba antes, que siempre me sale la expresión tirar del hilo, ciertos puntos que te llevan a hacer un proyecto y a desarrollarlo. Al final eso es algo súper concreto. O sea, yo para hacer los cómics y sobre todo en el presente tengo una organización, intento que sea lo más meticulosa posible. O sea, no es para nada un proceso de, bueno, pues a ver qué pasa hoy y tal, pero intento que dentro de esa organización, que a veces puede ser bastante estricta para hacer un cómic, o al menos tienes que tener un orden, porque al final son muchos archivos que vas a agrupar y bueno, tienes que tener un mínimo orden. Pues dentro de eso, que es tan cuadriculado, intentar tener la mayor libertad posible en ciertos aspectos, que al final es que cuando estoy haciendo una página pueda estar lo suficientemente concentrada para saber lo que está pasando, porque a veces estás haciendo algo con lápiz, no tiene por qué ser con lápiz, voy a decirlo de otra manera. Yo a veces estoy haciendo una página y estoy repitiendo muchas veces un dibujo, por ejemplo, ¿no? O lo estoy haciendo con rotulador o de la manera que me parece más adecuada. Y no me estoy dando cuenta que al estar con un objetivo tan claro en eso, me estoy perdiendo cosas que están pasando alrededor, que a lo mejor serían decisiones mucho más interesantes que lo que estoy obcecada en hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que he aprendido con el tiempo, como a disfrutar de esa búsqueda y que creo que está, o sea, al final en Adiós Amigos la decisión de mantener el lápiz azul, es el lápiz con el que hago el dibujo preliminar, ¿no? Pues surge un poco de eso, de a lo mejor podría estar haciendo ese dibujo y luego probar muchas maneras de, bueno, pues con esto que hago, con esto que hago, y a veces no te das cuenta que lo que necesitas ya lo tienes, ¿no? Y que tienes que irte en otra dirección. Entonces, para mí los trabajos artísticos son muy especiales, muy entretenidos. Lo que pasa es que también a veces, por ejemplo, tengo miedo a que suene como eso, como muy efímero, porque a mí algo de Bellas Artes que me da un poco de miedo es el tema de como que no se sepa muy bien, ¿sabes? Como esa figura un poco del artista que, no, yo no hago una historia, hago... No es así, o sea, me da como un poco me da como un poco de rabia, ¿no? Al final, bueno, cada uno tiene que hacer lo que su interés le lleve a hacer y creo que si algo he hecho es no preocuparme por lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces creo que eso a lo mejor pues puede tener, no sé, como vinculaciones, a lo mejor lo puedes ver con arte contemporáneo, con pintura o con cómic, con muchas cosas, ¿no? Pero parte de una intención de libertad absoluta. También con escultura, ¿verdad? Porque hay varios trabajos tuyos donde hay una referencia clara. No recuerdo ahora el nombre del fanzine, pero incluso uno está directamente inspirado en la obra de una escultora, ¿verdad? Sí, justo es lo que mencionaba. Bárbara Hepworth se llama Figuras en el paisaje y esta nueva mística de Vigo.
Sí, claro, son cosas que van surgiendo. Es que podrían ser, o sea, me interesan muchísimas cosas, ¿no? Y no podría resumirlo a, bueno, pues a veces miro la escultura o a veces miro la pintura. Simplemente intento dedicar mi tiempo a cosas que me puedan gustar y a día de hoy es un esfuerzo y me entristece un poco, ¿no? O sea, a lo mejor parece que estoy teniendo un discurso como de persona súper organizada que ve cosas de arte y tal. No, la realidad es que lo que me cuesta es hacer con mi tiempo cosas que no me den rabia, o sea, no perder el tiempo, ¿no? En cosas que no quiero hacer, mirar el móvil o cosas que además me sientan mal, ¿no? Entonces es un esfuerzo consciente por girar y decir, qué pena que, cómo me puede costar leer o cómo me puede costar ver una película que quiero ver, ¿no? Se trata un poco de eso, me cuesta mucho, pero intento siempre pues ver eso, cosas que me puedan interesar y en los trabajos al final lo he ido reuniendo sin querer. Eso que dices yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Estamos en una época en la que cuesta mucho concentrarse en algo. Sí, claro, ya. Procrastinar es muy fácil, más fácil que nunca. Bueno, no sé, antes la gente pues se podía tumbar debajo de un árbol a ver pasar los pájaros, pero eso es más enriquecedor que estar mirando Twitter, ¿no? A ver, que al final, o sea, yo siempre creo que si te sienta bien ver Twitter, ¿sabes? Fenomenal, porque eso, que entre dentro de lo que te apetece hacer y lo que te siente bien hacer, y si te sienta mejor sentarte en un árbol, pues estupendo si lo puedes hacer, pero yo muchas veces me encuentro en la contradicción de que quiero hacer cosas y no las hago, y creo que a veces también se trata pues, de estar solo con tu trabajo, ¿no? O sea, es mucho más fácil cuando alguien depende de ti o tienes como, bueno, no sé, es mucho más fácil responder a obligaciones que a hacer un trabajo que no sabes ni a dónde va, ni qué estás haciendo con él, ni por qué lo estás haciendo, ¿no? Pero es lo más normal del mundo, o sea, tiene que ser así y forma parte también, creo, del encanto del trabajo, ¿no? Y es un poco lo que intento mantener, ese divertimento en buscar y en investigar y en experimentar. Y ese puntito de obligarte, ¿no? Por lo que dices, también es como ponerte ahí, ¿no? ¿O qué, Claro, Begoña? por desgracia sí, o sea, yo, bueno, digo por desgracia porque pues ojalá fuese algo natural y eso para mí fuese lo más normal del mundo. Iba a decir dibujar, pero claro, es que para mí dibujar y hacer cómics es bastante distinto. O sea, la metodología a la hora de hacer cómics me supone cosas muy distintas que dibujar simplemente, ¿no? Y entonces creo que es fácil caer como en el hartazgo cuesta más hacerlo, pero porque es un esfuerzo, ¿no? Y tienes que atravesar ciertas dificultades que para mí casi siempre son miedo. O sea, realmente es que me da miedo y que me daba miedo pues empezar algo, seguir con algo que estás haciendo, porque si dejas pasar un tiempo es como volver a hacerlo desde el principio, ¿no? O sea, yo creo que entiendo que no pasará solo en cómic, en muchos trabajos, yo que sé, en trabajos teóricos, en cualquier tipo de trabajo que te requiera un esfuerzo y un tiempo prolongado, ¿no? El dejarlo durante un periodo de tiempo y volver, para mí es difícil. Pero bueno, eso siempre intento no caer en eso, ¿no? Porque no caer en qué difícil es esto, tal, cuando tiene una parte tan interesante y tan enriquecedora y con tantas posibilidades. Bueno, intento ser honesta conmigo misma y hacer el trabajo que quiero hacer. Pues a veces no es fácil, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? La cosa es hacer lo que quieras hacer, ¿no? Eso es resumen. El dibujo, por el contrario, sería algo más, ¿cómo decirlo? Más espontáneo, más gozoso para ti. Es una cosa más inmediata, ¿no? Que hacer un cómic, que hay que proyectar a largo plazo. Perdón, dibujar, dices. Sí, sí. O sea, porque como has dicho que el Sí, cómic te cuesta mucho más que dibujar. sí, ya. A ver. De repente parece que me va a costar todo, me cuesta todo muchísimo.
a veces sí y a veces no, porque a veces dibujo y tengo un poco como la sombra todo el rato de ¿para qué? Pues, este dibujo es horrible, o, ¿no? Como este tipo de comentarios a mí misma, de empezar a hacer algo y de juzgarte mucho, ¿no? De como una observación un poco demasiado. Es un estado que yo creo que hay que romper cuando estás haciendo algo, ¿no? Yo sé que cuando empiezo a dibujar, o incluso si quiero dibujar simplemente por, bueno, pues voy a dibujar un rato y por placer, para llegar a un estado de concentración, sé que voy a tener que pasar por una serie de cosas que no me van a gustar. Al principio eso era terrible, porque hacer cualquier cosa que no me gustase suponía como un peso tremendo y luego lo vas, pues le vas quitando peso, ¿no? Y naturalizando, pues sabes que tienes que pasar por ciertas cosas, que eso, el resultado no te va a gustar para llegar a otras que puedas hacer en un estado de concentración mayor. Pero claro, es mi caso, yo creo que es muy particular y bueno, las dos cosas las disfruto mucho, lo que pasa que pues requieren un esfuerzo que es bueno también, lo que pasa que pues tengo a mi alcance muchas cosas que no los requieren. Claro. Pero yo creo que eso que dices es más común de lo que puede parecer, porque al final los procesos no siempre son sencillos y no siempre son placenteros, ¿no? En cualquier trabajo creativo yo creo que hay un punto ahí de duda, ¿no? O de costarte llegar a algo, pero pienso en, vamos, en música, en pintura, en novelas seguramente también, ¿no? Cuesta llegar a ese punto de ahora sí, ahora ya estoy en un momento en lo que todo es sencillo, ¿no? Y estoy completamente centrado en la tarea. Sí, claro, a mí lo que me gustaría es llegar a un punto que me da igual, ¿sabes? Porque no quiero llegar a un punto que tal. O sea, yo no llego a un punto que digo, ahora el cómic va rodado, todo es fácil, estoy contenta con lo que estoy haciendo. No es así, lo que quiero es olvidarme de mí misma. O sea, si pudiese hacer algo sería eso, ¿no? Sería como, quiero que me dé igual. Y yo creo que tienes que poner el ego un poco aparte, o al menos para mí, para disfrutar del trabajo tengo que olvidarme un poco de mí misma. Y eso cuando estás concentrado pasa, ¿no? Y eso. Y notas que el trabajo ahí es lo de eso, pues llegar a lugares con el trabajo que a lo mejor tu intención no es la que te dicta desde el principio, no sé si lo estoy diciendo bien, pero vamos que a la hora de empezar un trabajo, decir, bueno, pues este trabajo va a ir por aquí, por aquí, por aquí. Yo esa guía la puedo tener, pero después, cuando estoy haciendo el trabajo también dicta su propio camino y para mí eso es lo que lo hace estar vivo, ¿no? Y hace que no me aburra y me apetezca seguir profundizando y probando y haciendo cosas. Y ahora también tengo la sensación como de, ha ido cambiando, pero ahora siento que hay como un mundo, ¿no? Construido donde me apetece estar y donde hay un tiempo limitado. O sea, para mí hacer un cómic ahora mismo es eso. Hay como un tiempo limitado en el que poder estar en ese mundo, eh, pero puedes pues, profundizar un poco en él. Suena un poco raro, pero por ejemplo en Adiós Amigos me pasó que yo presenté una parte del proyecto, ¿no? Y después tuve que retomarlo. Claro, nunca lo había hecho, no sabía cómo iba a poder retomar una historia y completarla pues 5 o 6 meses después. Y cuando ya estaba, no es un proyecto largo tampoco, pero cuando ya estaba terminando el proyecto ya sentía como que, ostras, no sé si soy capaz de dibujar este mundo mucho más sin, no sé, sin caer un poco en que ya no me apetece, ¿sabes? Ya no lo veo como, ya no tiene lugar, no sé, como que el proyecto también tiene eso, un tiempo en el que poder completarlo. Es por ello quizás que los proyectos largos que te implican como penetrar en estos mundos en los que tienes que permanecer un tiempo limitado pueden ser más, en un momento dado, más cargantes o más dificultosos. No sé, Begoña, si eso puede ser así o no. Sí, pero yo quiero pensar que también más entretenidos, ¿no? Porque el trabajo se va enriqueciendo y a lo mejor también tiene que ver con lo que decías tú antes, ¿no? De las relaciones que van surgiendo dentro del trabajo. O sea, hay muchas maneras de explicar cómo estás, pues eso,
correlaciones o vinculaciones, o dije mundo por resumirlo de alguna manera, pero es como que se va construyendo un lenguaje propio de cada trabajo y puedes escarbar e indagar en él, pero creo que también tiene, al menos para mí, tiene un límite, ¿no? Seguro que también es un poco porque, bueno, pues por un tema de habilidad y de experiencia, en el punto en el que estoy, yo puedo llegar hasta cierto punto, pero creo que es una condición que hace que se pueda disfrutar mucho también. Ujú. Yo quería aterrizar un poco a la trama del libro. Sí, perdón. Porque, no, que es súper interesante, me parece genial. Pero sí que hay, o sea, tiene el relato del artista, tiene el relato del encuentro, ¿no? Del encuentro del barco, pero hay un relato muy interesante, que es el del niño, que es el de la infancia. Ese relato de la infancia aparece ya en el primer proyecto y cómo te lo planteas. ¿Es tu propia memoria? ¿Es un relato? ¿Hay elementos autobiográficos o es un pasado mítico que tú tienes? No, la verdad, o sea, es que creo, es curioso porque si yo me lo plantease como, bueno, voy a hacer un retrato de la infancia, diría como, ostras, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? O sea, no lo haría para nada, pero sí, creo que, pues, supongo que a lo mejor por eh, el lenguaje en el dibujo tiene un punto de ingenuidad y supongo que esa ingenuidad del dibujo me llevó a imaginarme una perspectiva infantil y entonces a partir de ahí eso se vinculó con los personajes adultos que ya tenía y un poco qué relación podía tener ese niño, ¿no? Era una figura que en la historia que me imaginé era interesante y no, no tiene ningún elemento autobiográfico, pero sí tiene, pues, no sé, elementos familiares. Intenté representar un poco cosas que para mí han sido muy familiares y pues de Galicia, de un ambiente, de zonas en concreto y que muchas de ellas se mantienen, o sea, esta historia está basada o está, eh, ostras, no me sale, bueno, pasa en los 70 Ujú. y hay cosas que pueden ser totalmente actuales, ¿no? Yo qué sé, claro, es que entro en temáticas que, pues, por ejemplo, el trabajo en el mar, hay como muchas cosas que yo no me planteé como voy a, yo qué sé, voy a darle un lugar a la figura de los marineros, pues no me lo planteo así, pero al final está ahí obviamente porque tiene que estar, ¿no? Y es algo, bueno, pues eso, que de los 70 hasta hoy en imaginería es bastante igual. A lo mejor esto, claro, vuelve a ser muy superficial porque alguien que sepa de pesca o de tal diría que está diciendo. Pero en fin, como experiencias o recuerdos, sí, hablé con gente, hablas con familiares, bueno, pero con cosas muy pequeñas, ¿no? A lo mejor sí pregunté, pues yo qué sé, por anécdotas o si recordaban algo en concreto o gente que estuviese relacionada con la pesca, pero no saqué nada. O sea, no es un libro donde sí saqué cosas, pero digamos que no he volcado, ¿no? No es Claro. como, bueno, pues yo he tenido todas estas Mm. entrevistas y tal, y eso lo he volcado en el trabajo. Es un trabajo que sí tiene, me apoyé mucho en la biografía que utilicé, Ujú. en los partes del juicio, bueno, pues eso, para ciertas cosas, aunque en el libro realmente no tenga importancia si un sitio sea verídico o no, haya cosas que lo sean. Sí, eso te iba a decir, que no, bueno, viendo las páginas del libro, si la gente que nos escucha lo ha leído o como mínimo lo ha ojeado, se dará cuenta de que tampoco cargas mucho las tintas en la representación de los espacios ni en los escenarios donde suceden las cosas. Sí que dibujas muchos objetos, que ahí hay un punto de encuentro con nuevas estructuras, ¿no? Por ejemplo, esta página de aquí que a mí me gusta mucho del principio, ¿no? Donde se mencionan los Mm. objetos que se encontraron, tú los dibujas, ¿no? Haces aquí como una especie de tipología, ¿no? De los objetos que se han ido encontrando, incluyendo esa última viñeta
penúltima, perdón, que a mí me gusta bastante. No sé si se lee el texto, pero bueno, se dice, no recuerdo si algo más, entonces tú lo que dibujas son unos puntos abstractos, ¿no? Claro, al final yo la sensación que tengo es que el tono es mucho más, no sé si abstracto, pero sí poético, ¿no? Lírico, que narrativo. A pesar de que se contrasta mucho con las imágenes que sacas de los vídeos de este artista, que sí que están dibujados en un estilo más detallado, vamos a decir. Y bueno, no sé si hay una contraposición entre algo que es real, que es una imagen que está grabada, ¿no? Que se conserva, y otra parte que tú imaginas y que por eso quizás está dibujada de una manera más nebulosa, no sé. Yo creo que viene un poco de un interés de ver, intentar que no sobre nada, ¿no? Pues también un interés por el minimalismo, si se quiere, pero como llegar un poco a un núcleo, es que un núcleo de dibujo suena, pero como quitar lo accesorio, ¿no? O sea, ¿qué es lo mínimo que necesito para que esto se entienda? Y el tono es algo que no me planteo antes de hacer un trabajo. Bueno, después de hacer el trabajo, yo, por ejemplo, claro, mi intención puede ser, a mí me encanta la narración y me encantan las cosas, me encantan las historias, me encanta la concreción en las historias, eh, que a lo mejor después sale algo como más, bueno, no sé, en otra dirección, pues bueno, quiero pensar que era un poco la naturaleza del trabajo, ¿no? Es algo que me ha pasado, por ejemplo, yo no era muy consciente de el tono que utilizaba a veces en las historias, ¿no? O sea, cuando he hecho cómics en el pasado, a lo mejor después los he leído y digo, ostras, esto me suena rarísimo, ¿no? Porque a lo mejor quiero hacer a alguien hablando y lo último que parece es alguien hablando de manera natural, parece como algo un poco épico, no sé, como un tono con el que realmente no me siento para nada representada, ¿no? Bueno, pues forma parte también de cosas que aprendes al hacer el trabajo y que después de hacerlos puedes, no sé, ver si te interesan o no, ¿no? Yo creo que también, perdón, me estoy yendo un poco de la pregunta, pero ya termino. Creo que yo, como en los trabajos anteriores, he tenido tendencia, eran trabajos, estoy pensando también en nuevas estructuras, bastante distanciados, como hay como cierta frialdad a la hora de transmitir en general, porque digamos que no se ve mucho, no hay una emoción, no hay, bueno, pues eso, no hay figuras, ¿no? Siento como un poco una especie de distancia con la narración y bueno, que ahora lo siento de manera distinta, ¿no? Que por ejemplo, si nos vamos al presente, en el sueño del escultor, tengo una sensación muy distinta y creo que una parte de esa distancia, que muchas veces puede ser una elección, en mi caso también había un poco de miedo, ¿no? Entonces a veces tal vez en esos tonos o sobre todo en el tono, o sea, lo estoy diciendo porque, bueno, pues pienso en ello y me trae un poco a la memoria eso, ¿no? Que a veces también el miedo pues, se cuela en la manera de narrar y en lo que puedes hacer, ¿no? Y hasta dónde quieres llegar. Entonces, no quita con que haya un interés por mi parte en eso, un poco en el germen de las cosas, en el dibujo. Bueno, en este caso, pues para este libro me imaginé un dibujo con los menores accesorios posibles y también me gustaba que se pudiese contar una historia localizada de una manera tan concreta en el tiempo y en un lugar sin, sin definir ese lugar punto por punto, ¿no? Porque era algo que yo tampoco podría hacer, o sea, yo creo que si yo ahora intento plasmar Ferrol de 1975, estaría haciendo algo que a mí me resultaría un poco antinatural, ¿no? O sea, intento hacerlo desde mi lenguaje y desde mi naturalidad. Lo local se ve quizás más, en este caso, en los diálogos, que tienen una manera de hablar muy natural, ¿no? Muy oral.
Perdón, no entendí el principio, Gerardo, perdona. No, ¿Se, digo se ve más? sí, que eso, el componente local no se ve Sí, tanto en el dibujo como en sí, este caso en los diálogos, ¿no? Te decía que son unos diálogos sí, muy sí, frescos, muy totalmente. naturales. Sí, y en las presencias, ¿no? Que al final pues, se podían encajar pues, alguien que pasa 6 meses fuera de casa, eh, alguien que está esperando, una ama de casa, son bueno, pues, presencias que pueden pertenecer a esa época, como muchas otras, ¿no? Pero bueno, son cosas que, ya os digo, ahora hablo sobre ello y lo veo y puedo expresarlo, pero no son cosas con las que yo contase al principio, ¿no? O sea, no soy capaz de diseccionar el trabajo a la hora de hacerlo de manera que piense, va a haber una presencia que representa a las amas de casa porque es una figura de ese tipo. No, salen. Entonces también puede haber cosas que no sean lógicas o que pertenezcan a ese momento. O sea, no es lo que más me interesa hacer algo 100% verídico. Lo que quiero hacer es una historia y contar algo. Yo quería preguntarte por la traducción al castellano. No sé si cómo lo has trabajado, porque la verdad lo estaba leyendo, he leído la versión en gallego y la versión castellana, y la verdad es que la traducción está súper trabajada y muy bien conseguida, ¿no? El Ah, qué tono bien. local, no se pierde. No me parece, o sea, para nada, o sea, no es ese lenguaje de héroes que nos comentabas antes, ¿eh? Lo digo entre comillas, en absoluto, o sea que tienen el toque rudo de gente de a pie, Bueno, a ¿no? ver, la traducción la hice pues con buena voluntad y pues planteándole mis decisiones al editor, o sea, con buena voluntad y con libertad también y con confianza por parte de la editorial, porque al final, pues eso, yo tomo decisiones que se comentan, se hablan, se aceptan y yo creo que eso también no se pueden aceptar o no se pueden aceptar, pero en este caso ayuda mucho tener la confianza como para saber, bueno, quiero mantener los nombres o quiero que haya alguna palabra que eh, pueda parecer que esté, pueda parecer, iba a decir, pueda parecer que esté en gallego, porque creo que hay algo que tiene un diminutivo en niña o en niño, bueno, a eso me refiero, ¿no? Ujú. Poder dejar cosas que para mí formaban parte de la esencia del trabajo. Entonces, eso también, una gran parte es la editorial y yo hice lo que pude porque no soy traductora ni mucho menos, o sea, simplemente intenté que sonase igual. Hay muchas cosas que me han sugerido lo que has dicho antes de esta pregunta sobre la lengua, pero por ejemplo, me gustaría enseñar esta viñeta en alusión a lo que has dicho de dibujar, a ver si se ve bien, que es que con el foco tarda en... Bueno, Sí, a ver, refleja un poco, espera que la sí, busco. espera, ahí, ya está. Sí, no, ahí mejor, no te preocupes. Mis medios técnicos son los que son. Pero bueno, esta viñeta que evidencia esto que decías tú de dibujar con los mínimos elementos posibles, ¿no? Yo cuando veo estos paisajes pienso también en, por ejemplo, el trabajo de María Medem, ¿no? Y de alguna manera tú haces con la línea pura y cerrada lo que hace ella con las masas de color. Esta manera de representar el paisaje resulta, a mí por lo menos me parece muy sugerente, mucho más que si te dedicaras a dibujar detalles y bosques llenos de Puede ser, es florecillas. curioso, ese paisaje existe, por ejemplo, hay bastantes fotografías en el libro o dibujos hechos a partir de cosas que veía. Bueno, sí, 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 no las estaba viendo en ese momento, pues de fotografías que hacía con el móvil. Entonces yo creo que también, pues inconscientemente hay una especie de, pues no voy a plasmar esto de una manera literal, ¿no? Porque ¿dónde está el interés? La fotografía ya la tengo, entonces llevármelo un poco a otro sitio. Y a mí me recuerda, fíjate lo que tú hablabas de María Medem, a mí me recordaba lo que nos comentaba antes Begoña, esa, esa, ese camino que ha emprendido Max de desnudar el trazo, desnudar el dibujo al máximo para que la idea, de la idea, la ejecución de la idea, haya la mínima interferencia posible, ¿no? Que eso también es un camino que recorre, por ejemplo, otro autor
también con mucho recorrido como Seth, ¿no? Pero que también muchas autoras y muchos autores jóvenes, hay ¿no? Que haya la mínima interferencia entre la idea que uno quiere y luego lo que acaba ejecutando. No sé si va por ahí, esa es tu manera de Sí, trabajar. sí, totalmente. O sea, luego eso tiene unos resultados gráficos, en mi caso, que pueden ser muy distintos, ¿no? O sea, eso pasó con este libro, pero la historia que está en From the Cals para mí es el mismo planteamiento y es un resultado gráfico distinto. Intento que la historia tenga únicamente lo que necesite. Eh, que también es algo pues, muy general, ¿no? O sea, ¿quién no hace eso? Bueno, pues es algo que puede ser muy universal, pero para mí es muy importante mi trabajo y siento que para poder hacer las historias que quiero hacer bueno, hacer los libros que quiero hacer, necesito llegar a eso, ¿no? Y también porque eso, pues supongo que por pensar en el proceso de trabajo. Otra vez eso, no estoy pensando en un resultado de quiero hacer algo solo con línea para que sea lo más simplista posible, o sea, lo que quiero es llegar como al hueso del proceso cuando lo estoy haciendo y a veces eso pues pasa porque tengo un dibujo delante y pienso por qué estoy introduciendo este elemento, no sé, es siempre una balanza de por un lado plantearse cosas y por otro no plantearse demasiado, ¿no? Porque Uh-huh. también hay muchos momentos que no puedes estar planteándote cada cosa que haces, o sea, tienes que dejar que el dibujo viva, ¿no? Y que el trabajo viva un poco y que de ahí lleguen las cosas, que para mí siempre es lo más interesante. Uh-huh. A mí en este diálogo que mantienes directo, tengo mucha curiosidad por saber cómo llegas tú a las composiciones de página, a los ritmos que tú trabas ¿Es algo orgánico que te da mucho trabajo, que tienes que rehacer páginas muchas veces? ¿O cómo Mm, va eso, Begoña? Pues siempre depende del trabajo. Nuevas estructuras lo hice muy rápido, muy rápido. Y eran dibujos directos, hacía un boceto, o sea, dibujos directos quiero decir, no hay nada, no hay ningún retoque, ¿no? Posterior a la página, más que el texto. Y claro, no sé, me resulta difícil darte una respuesta en general porque siempre es distinto Uh-huh. dependiendo del trabajo, ¿no? Lo que suelo hacer es, ahora mismo lo que hago es que el trabajo se divide por bloques, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que hago es, para que me resulte más fácil, estoy trabajando en un bloque de 15 páginas, de 20 páginas, y hay una primera composición al pensar en la página, pero también hay una composición al pensar en ese bloque, y luego cuando haces otros bloques te das cuenta de que, pues están pasando cosas, ¿no? A lo mejor hay una página, pero lo puedes hacer sin querer o puedes ver algo que te interesa y hacerlo intencionadamente. Entonces hay una serie de conexiones que se van creando. Eso es lo que me pasa en este momento. No siempre ha sido así. Y otras veces simplemente pues hacía páginas y el resultado era el que era. Ahora también soy capaz de dedicar tiempo a como una revisión un pelín distanciada, ¿no? O sea, y también no una revisión, a ver, perdón, es que a veces utilizo términos que creo que pueden ser como muy, como con mucho peso, no es que yo después de hacer un trabajo los revise y tal, sí los reviso, lo leo y leo si algo me gusta o si no me gusta. Intento no despedazarlo, ¿no? O sea, si hay algo con lo que estoy un poco incómoda, pues a veces para mí es como un compromiso. Hay cosas que tengo que dejar pasar porque ya está, porque el trabajo es así y si no me ha gustado, pues es lo que es, pertenece a la historia. Y otras que creo que puedo trabajar para mejorar la historia. Entonces a veces en las composiciones de páginas hay cosas que cambian por ese motivo. A lo mejor con palabras es difícil de explicarlo, pero es algo bastante sencillo. Básicamente, Uh-huh. yo creo que al revisar los trabajos, yo siento que tengo como que mi capacidad para hacer un trabajo con el que me quede satisfecha ha aumentado. Todavía no soy capaz de llegar a lo que me gustaría, ¿no? O sea, para mí siempre es como un proceso que va avanzando y en el que me tengo que esforzar por llegar a nuevas cosas, pero eso ha sido algo que ha hecho que cambie eh,
pues después el resultado final. No tiene mucho que ver con lo que me preguntabas de cómo te planteas la página, porque realmente eso, no hay un planteamiento inicial súper concreto de cada página. A veces también cuando pruebo a hacer los bocetos de una nueva historia, a veces me salen 6 viñetas, a veces pues una grande y luego 2, e intento respetarlo, pero no viene de nada en concreto. Ujú. Leyendo el libro de Adiós amigos, a mí me han venido a la cabeza algunas posibles influencias o inspiraciones que, bueno, que quizás son un poco obvias por mi parte, ¿no? Pero te quería preguntar por ello también. Por un lado, el realismo mágico, ¿no? Toda la literatura del boom latinoamericano, porque, bueno, estas cosas que a veces suceden, que no se terminan de explicar, que están insertas en un ambiente muy cotidiano y muy realista, a mí me recuerdan, ¿no? A cosas de Cortázar, de García Márquez o Borges. Y luego, por otro lado, claro, todo el mundo gallego, todo lo que tiene que ver con el folclore, con las historias orales y demás, donde también tiene mucha importancia la magia, lo sobrenatural, lo inexplicable. Y no sé si hay algo de estas dos cosas o, bueno, no dejan de ser también cosas universales, ¿no? Que están en más sitios. Pues realmente, o sea, claro, no te puedo decir mentirías si te digo sí, hay una influencia literaria. Para mí la principal influencia a la hora de hacer el trabajo fue, o lo que siento después de hacerlo, es que creo que a la hora de dibujar objetos en otros trabajos estaba más distanciado, o sea, dibujaba la idea de un objeto, ¿no? Una casa, pues una casa que yo me imaginaba o que a lo mejor había visto, algo lejano. Y ahora en los trabajos más actuales me planteo, pues si quiero dibujar una casa, ¿por qué no esa casa que estoy viendo? O la casa que acabo de visitar o espacios más familiares, ¿no? O sea, ¿por qué no lo que tengo delante? Que también es un poco, para mí un poco, bueno, pues algo que viene con la madurez, ¿no? Que siempre buscas como fuera de lo que, de tu mundo, de lo que te pertenece, siempre el jardín del vecino es mejor, ¿no? Siempre lo de fuera es mejor, siempre tienes como otras influencias y llega un punto que me di cuenta que, ostras, me interesa muchísimo lo que está pasando aquí, me interesa muchísimo el arte gallego, me encanta dónde vivo, no sé, hay como muchas cosas que creo que forman parte de mí que ahora soy capaz de transmitir en el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa al final es la principal influencia como de la esencia del libro. Luego ha habido muchas porque, por ejemplo, al ver el documental o leer la biografía, ahí aparecen muchos artistas y, bueno, antes hablé de Luc Tuymans, de un pintor que me encanta, que al final no tiene nada que ver, pero estoy seguro que me ha influido y de hecho es como muy, ¿cómo decir? Los cuadros no están muy definidos, ¿no? Trabaja mucho como con presencias y con cosas que no terminan de aparecer. Entonces, seguro que se han colado un montón de cosas por el camino de las que no habré sido consciente. Hay otra cosa que te quería preguntar, que se ha quedado antes por ahí en el tintero, cuando habéis mencionado El sueño del escultor. Este fanzine, lo tengo por aquí, lo vamos a enseñar, que, bueno, para quien no lo haya leído, está protagonizado por unas moscas que viven en una casa. A mí me gustó mucho y al mismo tiempo me sorprendió que hicieras una obra hasta cierto punto tan humorística como esta, ¿no? Porque me pareció un cambio de registro bastante significativo en tu obra, que no es que no tenga, a veces sí que he leído historias tuyas donde veo una cierta ironía o un poco de humor, pero aquí directamente está planteado casi como una tira de prensa, ¿no? Con su gag y con su broma interna. Me llamó mucho la atención. Ya, pues claro, es curioso porque, o sea, yo no podría decir, claro, es que me interesa el humor, o sea, creo que es como lo más antihumorístico del mundo, ¿no? Pero en otros trabajos, las vinculaciones, cuando hablaba con gente como, bueno, entiendo que esto te debe encantar, o claro, es un trabajo que te interesa esto, y siempre era como, ostras, para nada. Y claro, eso me ha preocupado, porque decía yo, realmente con mis trabajos no se ve a lo mejor mis intereses reales, o sea, no estoy siendo capaz de transmitir lo que realmente me gustaría hacer, ¿no? Lo que me interesa o tal. Entonces, bueno, cuando hice este fanzine para nada me planteo hacer una obra humorística, pero
bueno, pues surgió eso, como los diálogos entre esas tres moscas, ¿no? Que tienen personalidades muy concretas y bueno, pues eso surgió de esa manera el trabajo y realmente tenía mucho más que ver con la figura del escultor al principio. Bueno, es un trabajo que para mí ha abierto una puerta al trabajo actual que estoy haciendo, ¿no? Y ojalá poder hacer como un futuro libro. Va un poco por ahí, es un poco un camino que bueno, eso, pues ha surgido y con el que me siento más cómoda, ¿no? O sea, creo que hay cosas que ahora soy capaz de hacer que no hubiese hecho y ya no técnicamente, ¿no? A lo mejor, o sea, de repente, pues, yo qué sé, tres moscas hablando de la talla de una chaqueta o tal, o sea, en otro momento sería como, "Uf, no, ¿qué estoy haciendo?", ¿no? O sea, el planteamiento, no sé, me da más igual. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Que puedo hacer cosas que a lo mejor en el resultado me sienta más cómoda porque me da más igual em, ese envoltorio de qué se está hablando, cómo es el tono. Bueno, simplemente voy a hacer lo que me apetezca hacer y adelante y a ver qué sale. Sí, además esa experimentación o esa brecha que abres en El sueño del escultor, que tiene continuidad en el segundo de Fort de Cals, con la que es la segunda parte, aunque tenga otro nombre o que le hayamos titulado otro nombre, que además esas moscas empiezan a cantar. En la versión en Sí. castellano, pues cantan coplas, y en la versión en catalán, que es la que aparece aquí en Fort de Cals, pues cantan unas jotas valencianas bastante subidas de tono, pero bueno, que tiene este componente que es lo que comentaba antes Gerardo, ¿no? Que es como humorístico casi, ¿no? Pero que bueno, que es un terreno, una narrativa también totalmente nueva para ti, ¿no? O no sé, o al menos sorprendente. Sí, no, sí, 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 o sea, para mí es algo como es muy emocionante porque siento que, o sea, está totalmente fuera de mi control, ¿sabes? O sea, es en plan, las moscas están hablando de lo que quieren y cantando lo que quieren y no sé cómo decirte, como que no hay... hay muchas cosas que siento que están tejidas en el trabajo y pues, seguro que preocupaciones y yo qué sé, cosas personales, ¿no? Está vinculado pues con cosas que no sé, que han pasado últimamente, pero me siento también, creo que es el trabajo con el que me siento más libre y aprecio mucho eso, ¿no? Como poder sentir que estoy haciendo algo que, bueno, pues otra vez no sé a dónde va y no sé muy bien qué sentido tiene, pero es un mundo en sí mismo, ¿no? Ese es al que me refería, o sea, esa historia es al que me refería como un mundo para mí, ¿no? Porque Mm. hay esos personajes y, bueno, no sé, escenarios, pasan cosas, hay como una vinculación, mmm, ya sé, cosas que veo desde fuera, ¿no? Ahora veo que las moscas, o sea, son las que tienen conversaciones eh, pues mucho más significativas que los humanos, ¿no? Que simplemente pues hay como una serie de tareas enlazadas que parece que son eternas y me gusta mucho eso también, que haya como, no sé, veo escenarios y personalidades muy distintas y seguro que al final es un resumen de que me encantan los animales y es como, pues eso, el amor hacia los animales que sale por ahí, no lo sé. Pero bueno, me siento muy cómoda y me emociona mucho y ojalá lo pueda hacer. Hablando de esto, no sé si también hay una diferencia en cuanto a la libertad con la que abordas un trabajo, si es un fanzine o si es un libro que vas a publicar con una editorial. Que tú has mantenido esas dos vías paralelas, publicando fundamentalmente Fosfatina y ahora en APA, pero también mantienes ahí Noche Líquida con Mm. Andrés Magán y ahí estás constantemente sacando fanzines. No sé si hay una diferencia también ahí en cuanto a esa libertad que sientes. Bueno, la libertad que siento es la misma. Lo que pasa que a la hora de publicar con editoriales siento mucha responsabilidad. Esa es la diferencia, ¿no? Porque al final, pues, eh, no sé, valoro mucho el trabajo de otras personas, tengo mucha preocupación, sé que, o sea, al final son cosas aquí, estoy hablando de historias y de mundos y de procesos, pero al final la realidad de sacar un libro es que alguien está pagando por él y puede tener ese dinero de vuelta
tal vez ganar con suerte o puede perder, y para mí eso es un peso tremendo, o sea, es una responsabilidad que no me tomo a la ligera para nada, ¿no? Entonces, otra vez aparece como esa balanza de yo lo último que quiero es transmitir esto a mis proyectos, ¿no? Porque siento que los asfixiaría por completo, o sea, se volvería como algo, yo qué sé, que ya no pertenece a los cómics ni a los libros, es otro mundo, ¿no? Pero bueno, he tenido mucha suerte también, he tenido muy buen entendimiento eh, con las editoriales, parecen mil, con Fosfatina y APA. Con APA, o sea, es que es inmejorable, ¿no? O sea, creo que también hay mucha confianza, no solo entre nosotros, o sea, siento que tienen confianza en mí, en lo que hago, ¿no? Y para mí eso pues es muy importante porque, bueno, no sé, es algo muy importante para mí que valoro mucho, ¿no? O sea, por eso decía que he tenido mucha suerte porque dentro de, pues, eso, esa responsabilidad, en plan, ostras, alguien está pagando por esto, ¿no? Y pagándome a mí por este trabajo y está teniendo un rendimiento. También hay una apuesta por mí, que evidentemente pues valoro mucho e intento hacer siempre el trabajo desde el mismo punto, ¿no? O sea, desde ese punto de disfrute y de que el trabajo sea lo que tenga que ser, pero a veces después con preocupación. Yo quería preguntarte también, Begoña, por el tema de la recuperación del cómic gallego, ¿no? Este año se ha recuperado la obra de Joaquín Marín y hay otras obras que se han ido recuperando estos últimos años. Claro, hay un trabajo ahí que lleva tiempo. Tú antes nos hablabas de que amas tu tierra y amas los dibujantes un poco, ¿no? También. No sé cómo lo ves Vaya este proceso. mensajes. Ese proceso de recuperar. Y es que lo cojo, me viene a mano y yo lo Está bien, pillo, lo está cojo. bien, está bien. Amo mi tierra, amo los animales, son Pillado los por míos. los pelos, pero bueno. Para introducir el tema, no sé Está cómo ves bien, tú está este trabajo de recuperación de clásicos, no sé. De clásicos no tan jo, pues, clásicos, o sea, que mu- son... sí, no, muy meritorio, claro, ¿no? Claro, no tengo mucho que decir al respecto, nada más que me parece genial, ¿no? O sea, creo que eh, tampoco soy, yo qué sé, una persona, o sea, no me siento como legitimada para hablar. Ah, claro, te voy a dar mi opinión de la recuperación del cómic gallego, o sea, realmente yo lo que tengo un sentimiento más en presente. Me parece genial que eso se haga, ¿no? Porque creo que siempre, no solo en Galicia, evidentemente, siempre hay cosas pues del pasado que, yo qué sé, está bien poder tener esa flexibilidad de no siempre estar en el presente o en el futuro. Es algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero bueno, estoy pensando, por ejemplo, últimamente estoy leyendo Crazy Cat, me voy muy lejos del cómic gallego, ¿no? Pero a mí, cuando empecé a leer cómics, que ya fue de mayor, me encantaba lo que y me encanta lo que se considera como más clásico, ¿no? Nancy, veo una libertad que me inspira muchísimo y siento, en el arte gallego pasa también porque yo lo conocí de mayor, o sea, me gustaría poder decir, bueno, tengo un conocimiento amplísimo de la pintura y de la escultura, pero no es así, o sea, y a día de hoy lo sigo descubriendo y creo que es interesantísimo, igual que lo es los autores que están ahora trabajando y yo qué sé, en general la gente que hace cómic en Galicia, en España, no sé, intento, o sea, me parece como todo muy, muy interesante, muy fructífero, ojalá tuviese más foco y ojalá se pudiesen ver, bueno, no sé, más obras y conocer más cosas. Pues bueno, no sé, llevamos ya una horita y pico, igual es el momento de despedirnos con esta Perfecto. reflexión. No sé si quieres preguntar algo más, Marc. No sé, Begoña, ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿Nos quieres contar algo? Digo otro titular. No, déjate. No, pero No, tenemos que terminar recomendándole a la gente que lea Adiós amigos, Por que lo supuesto. busque. Es una edición, además, no lo hemos dicho, pero muy bonita, con una tapadura y un diseño de cubierta muy bonito.
Y también que entren en la web de Noche Líquida. ¿Es Noche Líquida. nocheliquida.cartel? No, simplemente, vale, sí, es nocheliquida.es, y que busquen por ahí porque todavía hay copias de algunos trabajos, de algunos fanzines bastante sorprendentes y que creo que merecen ser conocidos, ¿no? Por la gente que a lo mejor te conoce por Nuevas Estructuras o ahora por Adiós Amigos, que sepa que está todo ese mundo ahí también para explorar. Perfecto, muchas gracias. Y si se agotan y tal, esperemos en un futuro alguna colección Buena de sus idea, fanzines. sí. ¿Eh? Un recopilatorio ahí potente. Dejamos ahí la idea para los amigos de APA. Pues nada más, muchas Pues gracias, muchas Begoña, gracias. por este Gracias rato a vosotros. tan bueno que hemos echado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igual. Hasta la próxima. Hasta Chao. luego.